XX, todos los países de la América Latina, con excepción de Cuba, vivían en democracia. Y ahora en el siglo XXI tenemos 4 dictaduras y están en riesgo varios países, entre ellos Perú y Ecuador, que van por el mismo camino. Hasta ahora, la frontera entre Estados Unidos y Canadá estaba muy tranquila, pero en los últimos 5 meses todo ha cambiado. Se van a enterar de lo que está pasando. ¿Por qué algunos miembros del personal de seguridad del estadio Lone Depot de Park realmente no querían que algunos fanáticos entraran con camisetas de Patria o Vida? Hoy vamos a conocer quién ganó en este campeonato mundial y por qué no le han devuelto las pertenencias a los sobrevivientes de Surfside. Tenemos 2 mujeres que son sobrevivientes y que dicen que a ellos le han robado su dinero y sus pertenencias. Bienvenidos a la edición sabatina de Hoy con Tomás Regalado, con los temas que ustedes necesitan saber. Esta semana se lanzó oficialmente en la Universidad Internacional de la Florida la segunda edición en inglés del libro Las dictaduras del siglo XXI en América Latina. Un examen profundo de cómo al final del siglo XX solamente había una dictadura, el régimen castrista, en este hemisferio. Hoy, en pleno siglo XXI, no solamente hay más de 4 dictaduras, sino varios gobiernos autoritarios que van en camino de esa misma situación. Hoy tenemos un especial con alguien que ha marcado la historia de Ecuador, como el presidente que logró la transición de las dictaduras militares a la democracia y que fue responsable por la Constitución de 1998, el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado. Bienvenido, presidente. Presidente, si no entendemos la historia no podemos planear el futuro. Por eso su libro, que fue presentado en FIU, es importante. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? Porque a finales del siglo XX, solamente Cuba, de 36 países en la América Latina, era una dictadura opresora. El siglo XXI comienza con varias dictaduras, tenemos 4 o 5, de acuerdo como se juzguen, y varios países que están en camino de eso. En su opinión, ¿qué pasó? En efecto, el siglo XX terminó con una primavera democrática, frondosa, ¿no? Toda América Latina democrática, cosa que no había ocurrido en la historia del continente. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esto se fue a los diablos, no? Bueno, primero por el caudillismo, que es una enfermedad latinoamericana. La historia de América Latina es la historia de los caudillos. No es la historia de las ideas, no es la historia de los partidos, no es la historia de los programas, de ninguna manera, ¿no? Y de ese caudillismo no escapa casi ningún país, casi ningún país. Y lo segundo fue que la izquierda marxista latinoamericana llegó a la conclusión de que debía aprovechar las instituciones democráticas para tomar el poder y luego establecer el Estado totalitario, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en Venezuela, en Ecuador durante el gobierno de Correa, y viene ocurriendo en Nicaragua y en Bolivia, y comienza a ocurrir en El Salvador, porque esto pues rebasa incluso las ideas que acabo de mencionar de la izquierda marxista. Es curioso que usted incluya en su libro Las dictaduras del siglo XXI El Salvador. El presidente Bukele se ve como de derecha, que está tratando de eliminar el crimen. Usted hizo historia cuando fue el presidente de transición de los gobiernos militares a la democracia y encaminó el país. ¿Por qué Salvador? Porque ¿cómo se define en el libro a una dictadura? En él digo yo que la democracia, más que un concepto, es una forma de gobierno, ¿no? Que se expresa en instituciones, ¿no? Y las instituciones son una división del poder en diversas funciones, una independencia de la justicia, un imperio de la ley, ¿no?
un pluralismo político, la realización de elecciones libres, la transparencia en el ejercicio de la autoridad y un conjunto de libertades y derechos. Estos elementos a mí me parecen que están bajo cuestión, ¿no? Bajo observación y bajo crítica en El Salvador. De hecho, el presidente Bukele pues, es el titular de todos los poderes del Estado. Esa es la realidad ahí, ¿no? Y la ley está subordinada a sus proyectos, a sus proposiciones y a sus deseos, ¿no? Y prácticamente hay un gobierno de partido único, ¿no? Al estilo de lo que sucede en los socialismos del siglo XXI. Porque el fenómeno autoritario de América Latina a través de la historia, y hoy se repite, no es que era solamente de la derecha o solamente de la izquierda. No, esto está en el fondo de la cultura latinoamericana, tan afín a los caudillos y contemporáneamente tan afín al populismo. De acuerdo con la historia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los gobernantes democráticos? Usted fue un gobernante democrático, ha dicho que casi en su época pues se estaba llegando una transición a la democracia total. ¿Por qué miran al otro lado? ¿Por qué los gobiernos democráticos no denuncian lo que está pasando en esos países? Bueno, hoy acaba de vivir América Latina un episodio muy penoso en la línea que usted lo sugiere, ¿no? En el Ecuador, durante el gobierno de Correa, 10 años, hubo muchos actos de corrupción, numerosos, innumerables. Pero en uno solo, hasta la fecha, ha existido una condena, ¿no? Correa está condenado a prisión por corrupción, hoy es un prófugo. Y fue condenado él y casi todos sus colaboradores. Bien, cuando esto ocurrió, la respuesta de Correa, la respuesta del Foro de San Pablo, la respuesta de varios presidentes latinoamericanos, fue de que Correa era un perseguido político, con aquel concepto de lawfare, ¿no? La justicia al servicio de perseguir a Correa. Yo quisiera decirles, ¿no?, que Correa fue condenado por sus jueces, los jueces que él nombró. Fue investigado por una fiscal de carrera que investigó a Correa, pero que además hoy está investigando al presidente Moreno. Y está investigando a un ministro, al menos a un funcionario de nivel ministerial del presidente Lasso, la fiscal. ¿Y quién incriminó a Correa y a la señora Duarte, que acaba de fugar de la Embajada Argentina en Quito? ¿Quién incriminó? La secretaria personal del presidente de la República, a la que le encargó que llevara en un archivo Excel los montos de los sobornos que recibía y los montos que se entregaban a los beneficiarios. Eso es un descaro total. Total. Pero venga acá, y los presidentes que tienen pudor, ¿por qué lo hacen? Varios expresidentes latinoamericanos enviaron una carta a la Interpol pidiendo que no sea apresado Correa, como correspondía. Varios. No quisiera mencionar sus nombres, porque muchos tienen un prestigio, pues, continental, ¿no? Son invitados de toda boda, ¿no? Eso en cuanto a varios expresidentes. Algunos ya no están en el gobierno, otros han vuelto al gobierno. Bien, pero en estos días, en Buenos Aires, se reúnen varios de ellos con Correa y con el presidente de Argentina. Bueno, en esas condiciones entonces en América Latina, pues, ¿cómo podemos decir, no? Es desesperante eso. Claro, es absolutamente frustrante, que un gobierno, el gobierno de Argentina, organice la fuga de una prófuga de la justicia, condenada a 8 años de prisión, por fiscal, jueces que acabo de describir, independientes, ¿no? Claro. Y que en la embajada le aloje violando el derecho internacional, porque no se puede dar asilo político
a una persona que está condenada por corrupción, a un criminal. A un criminal, claro. Bueno, es que ese es el drama de América Latina. Oiga, hablando de cartas, usted ha mencionado mucho en sus escritos y sus discursos la Carta Democrática Interamericana que se firmó en Perú y que le daba los mecanismos a los gobiernos para militarmente incluso restaurar la democracia. ¿Y esa carta la firmó Hugo Chávez? La firmó Hugo Chávez. Y lo primero que hizo Hugo Chávez, luego de firmar la carta, es dar un golpe de Estado para convertirse en dictador, que fue durante todo su mandato. El problema, muchos problemas tiene América Latina, ¿no? Pero en América Latina los convenios, los contratos, los acuerdos, los decretos, todo eso es relativo, es muy relativo. No es un continente en el cual la ley está presente, como por ejemplo está presente en los Estados Unidos de Norteamérica. Está permanentemente presente. Los norteamericanos y los emigrantes tienen aquí en la cabeza la ley. Si pueden hacer esto o no pueden hacer. Y tienen temor a la ley. Y tienen temor a la ley. En América Latina no. La ley se acomoda, la ley se arregla, la ley se manosea y la ley se usa en beneficio propio, que es lo que acaba de hacer el gobierno de Argentina, ¿no? Porque es imposible que un embajador en Quito haya organizado el escape de una señora que está condenada a 8 años de prisión sin el conocimiento del presidente de Argentina y de su canciller. ¿Y esto no tiene consecuencias en las elecciones que vienen ahora en Argentina? Es decir, los argentinos son gente inteligente, como educados, como todo Sudamérica, pero evidentemente ser cómplice de una delincuente. Me van a permitir quienes me escuchan que diga que repita una grosería, ¿no? Cuando volvió Perón de su exilio y fue candidato a la presidencia de la República, en las plazas se gritaba, ¿no? Ladrón o maricón, queremos a Perón. Daba lo mismo. ¿Qué tal? Cuando regresemos, el expresidente Osvaldo Hurtado nos explica por qué las fuerzas de la extrema izquierda quieren derrocar a un presidente que lo está haciendo muy bien en Ecuador. Enseguida regresamos. En este especial vamos a hablar ahora de Ecuador, una de las más importantes naciones de la América Latina. Ese país suramericano que actualmente es la nación con la inflación más baja, incluso que de Estados Unidos, y con una de las economías más robustas. Sin embargo, las fuerzas de la izquierda quieren derrocar al presidente legítimamente electo Guillermo Lasso. Continuamos con el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado. Presidente, Perú. Usted ha escrito mucho de Perú, ha hablado mucho de Perú. Perú, en este momento, Perú, los malos son los buenos y los buenos son los malos. Exacto. Hay pues aquella teoría política de que el fin justifica los medios, ¿no? Originada en Maquiavelo, ¿no? Pero ese es el catecismo de la izquierda marxista, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Bajo la excusa de que están haciendo la revolución, de que están cambiando la sociedad, pues pueden robar como condenados, que es lo que ha sucedido en Venezuela, para poner un ejemplo, ¿no? O qué es lo que sucedió en el Ecuador durante el gobierno de Correa. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú con la nueva presidente, ¿no? ¿Quién es el golpista? El presidente Castillo, por confesión propia. Pero ahora es la víctima. Se presentó en televisión y dijo que estaba dando un golpe de Estado y desconociendo a todos los poderes. Bien, la izquierda latinoamericana, la golpista es la señora vicepresidenta que le sucedió a él. Pero el presidente de México ha dicho esta barbaridad de que el golpista es la señora. No el señor Castillo, no el presidente, sino la vicepresidenta. Petro también, ¿no? El presidente de Colombia. Varios presidentes. Lula.
El presidente del Brasil, como presidente de la República antes, como presidente de la República hoy y como ciudadano entre una presidencia y otra, jamás dijo una palabra sobre la tiranía de Venezuela y sobre la tiranía de Nicaragua. Ni una sola palabra. El gobierno del Brasil formalmente no ha dicho nada de lo que pasa actualmente en Nicaragua. ¿Qué tal si alguien de la derecha diría que en Chile de Pinochet no hubo crímenes? ¿Se lo comen vivo? Un escándalo mundial. ¿Se lo comen vivo? Déjeme hablar de su país, de Ecuador. Su país tiene el nivel de inflación más bajo de la América Latina. Tiene la inflación más baja que los propios Estados Unidos y nosotros nos quejamos. Tiene una economía que es muy saludable. Yo creo que proyectándola al futuro es mejor que la de nosotros aquí en los Estados Unidos. Y hay un caos en su país. Quieren destituir al presidente electo democráticamente. ¿Qué pasa? Bajo el argumento de que es un mal presidente. Simplemente porque... Que eso no es un argumento contemplado en la Constitución. Le cae mal. Y le acusan de haber empobrecido a los ecuatorianos y de que ha provocado el desempleo y el aumento de los precios, etc. Yo haría una comparación, ¿no? Cierto es que hay inflación en el Ecuador, pero como usted dice, es más baja que en los Estados Unidos. Es la más baja de América Latina. En Colombia o en el Brasil, para poner dos ejemplos, o en Chile, para poner un tercer ejemplo, o en México, un cuarto ejemplo de estos presidentes de la llamada izquierda marxista, ¿no? La inflación es 3 veces más alta, 4 veces más alta que en Ecuador. Bien, entonces yo podría llegar a la conclusión, ¿no?, de que si el presidente Lasso está empobreciendo al pueblo del Ecuador, hay que sacar a todos los demás. El presidente de Colombia, el de México, el de Chile y el de Brasil, está pauperizando a sus pueblos, porque es 4 veces más rápidamente que crecen los precios y como consecuencia se desvalorizan los salarios. Pero este debate, esta discusión en América Latina, hay cierta vergüenza de los intelectuales que no son marxistas para decir estas cosas que estoy diciendo yo. Alguna prensa está comprada, alguna prensa está... Más que comprada, atemorizada. Atemorizada, autocensurada. De la misma manera que en la época de auge del catolicismo no se podía decir nada, ¿no?, que molestara a la Iglesia Católica, ¿no? Y alguien que se atrevía a pensar de manera distinta era llevado a la hoguera. Lo mismo sucede hoy con el marxismo. Nadie se atreve a decir algo que pueda sonar políticamente incorrecto, ¿no?, porque viene una avalancha encima, ¿no?, a silenciarlo. Bueno, yo como tengo tantos años encima, ¿no?, y siempre en mi vida he dicho lo que piensa, digo lo que yo creo que es la realidad de América Latina. Fíjese, en Ecuador hay un problema de crimen, pero no en todo el país. Y tiene que ver con las bandas que operan en Colombia, con Venezuela, el crimen organizado. Y ese es el peor cáncer que tiene un país. Los problemas de violencia del Ecuador se originan en Colombia. Colombia ha sido una sociedad violenta durante buena parte de su historia. Ha sido una democracia estable, sin duda. Pero la violencia en Colombia tiene décadas de antigüedad. La guerrilla más antigua de América Latina era la guerrilla de las FARC en Colombia. Y Colombia ha sido un país, junto con Bolivia y Perú, de los mayores productores de cocaína. En el Ecuador no se produce 1 gramo de coca, pero tanto el Perú como Bolivia y como Colombia usan al Ecuador para comercializar la coca. Por fronteras también. Ya. Digo esto porque ¿dónde está la violencia? La violencia del Ecuador está en las provincias fronterizas con Colombia y en los puertos. ¿Y quiénes se matan? No es que matan a un ciudadano común, no, o sea, a un periodista
a un intelectual, a un político, ¿no? No, se matan entre ellos. El 60, 70, 80% de los asesinatos, que son miles, es entre las bandas criminales disputándose el control del tráfico de drogas, o la minería ilegal, o todas estas formas de crimen organizado que ha aparecido en el siglo XXI. Presidente, el Congreso en Ecuador está manejando la posibilidad de destituir a Guillermo Lasso, el presidente. Todo depende de un dictamen de una junta judicial. Pero los campesinos han dicho que si el Congreso no lo quita, ellos lo quitan. Entonces, vamos a ver dentro de algunas semanas, posiblemente, en las pantallas de la televisión mundial, la violencia que hemos visto en Ecuador. Han acabado con el país. ¿Eso puede pasar en Ecuador? El líder indígena, antes de ser elegido presidente de la Confederación Indígena, publicó con algún académico o sociólogo un libro. Y en ese libro proclama él que quiere establecer el comunismo indoamericano en el Ecuador. Está escrito por él, confesado. Yo no me estoy inventando. Y añade que para eso hay que usar la violencia. Y eso es lo que él viene haciendo. Y es un líder. Y eso es lo que él viene haciendo. Viene haciendo. Esa violencia, ¿qué ha significado? Ingresan a las plantaciones de flores para presionar a que sus trabajadores, todos indígenas, dejen de trabajar. Pero ellos quieren trabajar. Gracias a eso han cambiado su vida. Ah. Los indígenas que trabajan en las plantaciones de flores están acá, con relación a los demás. Riegan la leche de las haciendas. Queman, atacan ambulancias, atacan cuerpos de bomberos, incendian las casas. Es terrorismo puro y duro. Bueno, ellos han dicho que si Lasso no es destituido, incendian el Ecuador. Bueno, pero los indios, los indígenas en el Ecuador son el 7% de la población. Apenas el 7% de la población. Esto es una minoría. En la costa ecuatoriana no hay indígenas. En algunas provincias de la sierra tampoco, al norte y al sur. Los hay en la selva amazónica y los hay en los Andes. Pero son el 7%. Entonces ese 7% quiere quemar Ecuador. Quiere quemar el Ecuador. Y quiere gobernar el Ecuador. Bueno, la democracia tiene muchos elementos y uno es que es un gobierno de las mayorías. El presidente Lasso ha sido elegido por la mitad de los ecuatorianos, que hoy no simpatizan con él, sino el 10%, bien, en ese caso hay que destituir al presidente Boric, pues. Porque tiene el 20, o el 15, o el 10. No, la democracia se basa en el voto de los ciudadanos. La del presidente Boric se basa en eso, y él es un presidente legítimo de Chile, aunque tenga el 2% de apoyo en las encuestas. Bueno, por eso, pues, América Latina, por eso es un continente atrasado, ¿no? América Latina era un continente adelantado, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Con relación a Asia, con relación a África. Claro. Hoy está quedándose atrás, ¿no? Y esos millones de migrantes que invaden los Estados Unidos, ¿por qué dejan sus países? Porque están mal. Y van a seguir. Los de Venezuela, ¿por qué se van? ¿Y por qué van a los Estados Unidos? Porque es tierra de promisión. Claro. Les cambia la vida. Eso lo saben ellos. El expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, un mandatario que no tiene pelos en la lengua y que dice lo que siente y lo que en realidad está pasando. Enseguida regresamos.